saca el David que hay en ti. Dice primero de Samuel capítulo 17:4, saca el David que hay en ti. Primero de Samuel 17:4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos. Diga conmigo, del campamento de los filisteos. ¿Quién salió? Un paladín, es decir, un soldado, el cual se llamaba Goliat y era de Gat. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Dejemos ahí. Una cosa es enfrentar a los filisteos y otra es enfrentar un gigante Goliat. Israel estaba acostumbrado a pelear contra los filisteos. Eran los enemigos, uno de los enemigos más acérrimos de Israel. ¿Te recuerda que hace poco les prediqué de Sansón y les decía que el ministerio de Sansón era matar filisteos, más nada? Siempre había guerra, Israel los enfrentaba, Israel los vencía, algunas veces los filisteos vencían a los israelitas, etcétera. Se mantenían en continua batalla. O sea que para los israelitas era normal ir a guerra contra los filisteos. Y los versículos 1 y 2 del capítulo 17, donde leímos, nos dice que Israel estaba listo para enfrentarlos. Tenían la armadura, tenían todo listo, el ejército estaba preparado para la batalla. Pero dice la historia que en esta ocasión salió algo diferente. Apareció un enemigo que no solo acobardó a los soldados, sino al mismo rey Saúl. El líder, el que tenía que darles ánimo, estaba asustado. Hermano, ese es para que te des cuenta que los líderes también nos asustamos. Que los líderes también, hermano, nos hace achí. Y por eso hay que orar por los líderes. Desde los soldados hasta el rey estaban acobardados. Dice el versículo 11 del mismo capítulo 17, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, o sea de Goliat, se turbaron y tuvieron ¿qué? O sea que estaban bastante asustados. El versículo 24 dice, y todos los varones de Israel, versículo 24, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Así era de impresionante, hermano, este gigante. No era la estatura solamente, era lo que ellos veían, y ahorita vamos a hablar de eso. Porque usted sabe que hay muchos grandes acabarropas. Hay gente que con su estatura impresiona, pero a la hora de la verdad no son nada. Pero este impresionó a todo el mundo y el que lo veía salía huyendo. Los filisteos para nosotros son los problemas que a diario enfrentamos y que estamos acostumbrados. La grosería de tus hijos. Es más, tus filisteos muchas veces son el problema de presión arterial. ¿Cómo se llama los que le da dolor de cabeza? La migraña. Usted sabe que eso con un par pastillas o par 2, 3, 4 días ya se te calma. Esos son los filisteos. Los filisteos es cuando a veces no tienes nada, pero tú sabes que de alguna manera puedes solucionar. Esos son los filisteos, los problemas que a diario enfrentamos. Pero llega el momento donde nos aparece un Goliat. Hace poco les hablé de las crisis. Esos son los Goliat. Eso que se te sale de las manos, que tú crees que no hay solución. Goliat, la crisis, el problema te hace ver tu propia incapacidad para poder salir adelante. O sea, que esos Goliat no son más que un par de demonios que utilizan la crisis para asustarte y para atemorizarte. Amén. Esos Goliat nos hacen ver la fragilidad humana nuestra ante los problemas. Esos Goliat nos hacen tener temor en gran manera.
¿Por qué? Porque los Goliat, en primer lugar, los Goliat impresionan por su tamaño. ¿Sabe cuánto medía este Goliat? Más de 2 metros 90 centímetros. Casi 3 metros. Yo mido 1,77. Y yo creo que el que más mide aquí de nosotros, la otra vez pregunté, creo que era Carlito, 1,90. ¿Y cuánto mide Carlito? Y creo que Lucho es más grande. Y no llega a los 2 metros, me imagino. Ahora imagínese un gigante de casi 3 metros. Los Goliat impresionan por su tamaño. Nos hacen ver que el problema es más grande que de nosotros mismos y que nuestra capacidad. Es más, el tamaño del problema te hace dudar de tu fe y hace que tu fe baje de nivel. Hay problemas que usted los enfrenta con una fe tremenda, ¿o no? Diablo, sé que eres tú y en el nombre de Jesús te reprendo. Pero hay problemas que te ponen a llorar. Esos son los Goliat, que tú los ves inmensos, que tú no ves escapatoria por ningún lado. En segundo lugar, los Goliat, a diferencia de los filisteos, impresionan por su armadura. Vuelvo y les repito, este no era una cabarropa, este era un paladín, un soldado acostumbrado a pelear. Vaya al versículo 5, allí describe la armadura de este hombre. Todo lo que él tenía, o sea, no solamente era el tamaño, yo se lo voy a leer en otra versión diferente a la Reina Valera, que está un poco más explicada. Dice, en la cabeza llevaba un casco de bronce. O sea que no era un casquito cualquiera. No era un casco como el que llevaban los soldados israelitas ni los demás filisteos. Era un casco de bronce, era costoso, era valioso y era impresionante. Y sobre su cuerpo una coraza, ahí creo que dice una cota. Esto era una coraza que era de bronce también. La mayoría de los soldados la usaba de piel de animal o la usaba de tela. Este la tenía de bronce, o sea que eso era inquebrantable, impenetrable. Sigo leyendo. Esa coraza pesaba 55 kilos. Que nos echen a nosotros 55 kilos en el hombro, Jorge. Que nos echen 55 kilos, no podemos casi ni andar. Y este hombre caminaba con una facilidad, con 55 kilos cargados en el pecho. Está aquí. Goliat impresiona con su figura, no solo con su estatura. Versículo 6. Del mismo metal, es decir, de bronce, eran las placas que le protegían las piernas. O sea que el hombre estaba forrado de bronce por todos lados. No dice cuánto pesaban las espinilleras que llevaba. O sea, no había manera por dónde entrarle. Era fácil con una espada, con una flecha, traspasar las corazas de piel de animal y las corazas de tela, pero este la tenía de bronce. Y no era delgadita. Dice que también la jabalina que portaba era de bronce. Versículo 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. O sea que no era una lancita delgadita. Permítame el costeñor, era mamonúa. Usted sabe lo que es un soldado ir a pelear contra un hombre que tiene semejante lanza o jabalina. No solo la figura, sino el arma que llevaba el hombre encima. Eso a cualquiera espanta. Te estoy hablando, una cosa es enfrentar a los filisteos y otra enfrentar, bendito Dios, a los Goliat. Y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. La punta, Betty,
de la lanza, 6 kilos. Y aparte de eso, tenía un ayudante que iba delante de él. Seguro el ayudante le llevaba el escudo. Y seguro los israelitas decían, no, antes de llegar al filisteo gigante, tenemos que atravesar el ayudante. Amado hermano, estos Goliat, demonios de las crisis, de los problemas, nos hacen creer que los problemas son impenetrables, inquebrantables y son imposibles de lograr y de vencer. Eso es lo que de pronto Satanás te ha hecho sentir. Y por eso muchas veces tú has desistido, has tirado la toalla y te has dado por vencido. Pero hoy vas a sacar el David que hay dentro de ti. En tercer lugar, Goliat impresiona por las palabras que salen de su boca. Goliat impresiona por las palabras que salen de su boca. Es decir, que no solo era la estatura y no solo era la armadura que poseía, sino lo que hablaba y lo que decía. Hay gente que sabe que con bulla y con escándalo se come de cuento a todo el mundo. Usted no ha tenido ese tipo de amigos o de conocidos o de gente en el barrio que son los que más gritan, los que más bulla hacen, pero a la hora de la verdad son los primeros que salen corriendo. Es más, hoy te digo, el que más grita no siempre tiene la razón. Pero así hay gente. Y este Goliat se paraba delante del pueblo de Israel y de Saúl y le decía, sáquenme a uno de allá, a uno. ¿Para qué matarnos todos? Sáquenme a uno solo, que venga y pelee conmigo. Si me vence, nosotros le servimos a ustedes. Si yo lo venzo, ustedes me sirven a mí. Miren la condición. ¿Quién se iba a atrever a enfrentar? Ni el mismo rey Saúl. Y Saúl sabía que si mandaba a alguien, ya tenían que ser esclavos de los filisteos. O sea que su boca era impresionante. Vociferaba palabras negativas. Los Goliat siempre están hablándote a la mente y al oído. Siempre va a haber personas que te van a hablar negativamente de tu crisis. Ahí es donde el Goliat tiene que surgir, el David tiene que surgir en nosotros y no aceptar palabras negativas contra nuestra salud. Los que han pasado por enfermedades caóticas, enfermedades terminales, llámese cáncer, cuando el médico le habla de esto, o sin hablarle de que tiene, sino que hay la posibilidad y te manda a hacer exámenes profundos, ¿cómo te sientes tú? Sin haberte diagnosticado, ya tú te echaste a morir y aceptaste la enfermedad. Muchos o algunos de ustedes han ido donde el médico y les hacen el historial. Usted sabe que lo primero, y sobre todo los médicos modernos ahora, usted llega y usted ¿por qué viene? Y el médico ni lo mira, sino que empieza a escribir. Y después entonces le toma la presión, le toma la estatura, lo mide, unos golpecitos en la espalda y fuera. ¿O no? Yo estuve hace 2 semanas donde un médico y comenzó a preguntarme de qué padecía, si era alérgico a algo, que si alguien en mi familia había sufrido de diabetes. Le dije, mi papá. Del corazón, mi papá. En pocas palabras me dijo, eres un candidato. Pero yo recordé que yo todos los días le digo a Dios, Señor, yo soy libre de toda enfermedad generacional. Y esa doctora me mandó examen de todo, hasta de lo más secreto en la sangre. Y perdónenme los que son asquientos, hasta en las heces, en el excremento, la sangre del excremento, para buscar si había azúcar en la sangre del excremento. Porque para ella yo era un candidato. Cuando vinieron los resultados, todos salieron negativos. Porque en ningún momento yo tuve miedo y lo primero que yo dije fue, voy a hacerme todos los exámenes para demostrarle al diablo y a ella que yo soy sano en Jesucristo. Pero muchas veces usted ha ido donde el médico y el médico lo mete en el club de hipertensos y usted sale diciendo,
hago parte del club. Goliat te habla. No te estoy diciendo, bueno, órele a Dios ahora si ya lo aceptaste y ya lo tienes. Pero no sé si me estoy haciendo entender. Goliat te vocifera acerca de tus hijos, de tus nietos, de tu familia. Goliat te habla en contra de tus finanzas, que a ti todo te sale mal, que tú no puedes progresar y tú estás llenándote de eso. Y te habla a través de personas que te rodean. Usted enciende el televisor o escucha la radio y todo es prensa negativa y eso te está bombardeando y tú lo relacionas con tu situación. Es más, te encuentras con amigos y familiares y sin tú comentarle que tú estás pasando por eso, ellos empiezan a hablarte que están pasando ellos por eso. Y eso como que te llena de fe de que ya tú eres un candidato igual que ellos. Goliat no solo impresiona con el tamaño del problema. Goliat no solo impresiona con lo difícil e inquebrantable, sino que comienza a darte palabras negativas. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Y sabe qué era lo que Goliat decía? Usted lo puede anotar y lo lee en el versículo 8 y 10. Goliat les decía: ustedes son siervos del rey Saúl. Ustedes son siervos del rey Saúl. Lo que Goliat no sabía y lo que Saúl y los israelitas no habían entendido es que ellos no eran siervos de Saúl. Ellos eran siervos del Dios Altísimo. Amado hermano, tú no eres siervo de la iglesia al Edén ni del pastor Jonathan. Tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tienes todos los derechos de Dios para todas las bendiciones que hay escritas en este libro sagrado. Así que no dejes que Goliat te impresione haciéndote creer que tú no eres nadie y que no vas a poder. El Dios a quien tú sirves en la iglesia al Edén con el pastor Jonathan es el Dios creador de todas las cosas, el gran yo soy, el fuerte, el poderoso, el que abrió el mar en dos, el que tiene poder para cambiarlo todo. Tú no eres siervo de la medicina, tú no eres siervo de los financistas ni de la economía del país. Tú no eres siervo del presidente de Colombia, tú eres siervo del Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Y cuarto y último, los Goliat son insistentes. Los Goliat son insistentes. Versículo 16 dice que todos los días, por la mañana y por la tarde, durante 30 días, Goliat hacía la misma gracia. 40 días, hacía la misma gracia. 40 días, en la mañana y en la tarde. Él le decía: sáquenme a uno que venga a pelear. Es decir, que durante 40 días, el ejército del Dios Altísimo estaba asustado y acobardado. Yo no sé cuántos meses, semanas o años llevas asustado por lo mismo. Pero bendito Dios que hoy llegó David a nuestras vidas. Hoy va a salir ese David para la gloria de Dios. Saquemos el David. ¿Por qué hay que sacar el David? ¿Y cuál es el David? Escúchame. David es la autoridad que el Espíritu de Dios nos ha entregado a nosotros. La Biblia dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tú no tienes que confiar en tu capacidad, sino en lo que está dentro de ti. Porque si tú comienzas a mirarte tú, no vas a poder contra Goliat. Pero si miras al Espíritu de Dios que te llena de autoridad, vas a darte cuenta que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando tú sacas al David que hay dentro de ti, tú vas a empezar a ver lo que otros no ven. Vas a empezar a creer lo que otros no creen. Vas a sentir lo que otros no sienten. ¿Cómo es sacar al David? David nos enseña que hay que creer
que cada batalla, en primer lugar, David nos enseña que hay que creer que cada batalla, cada problema, cada lucha tiene una recompensa esperando por nosotros. Esta leve tribulación momentánea no es comparable con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Si Dios te permite pasar por grandes batallas, es porque Dios tiene grandes bendiciones preparadas para ti. Hay un predicador que yo escucho, de los pocos que escucho, y en la iglesia tienen un lema, una canción. Yo no sé qué tan popular sea la canción, yo nada más la escucho en ese programa, que dice: sé que es grande la victoria si es grande la batalla, pero más grande es el que está en nosotros. Si tú sientes que tu batalla es grande, que tu lucha es grande, que tu problema es grande, espérate que lo que viene es grande de parte de Dios para ti. David, cuando llegó y escuchó, porque justo en el momento que él llegó al campo de los israelitas, recuerde que él llegó no como soldado. Él no llegó reclutado, él llegó porque su papá le dijo: llévale alimento a tus hermanos y dale atención al general del ejército y ve cómo están ellos y tráeme noticia. David llegó simplemente como un mensajero, pero oyó lo que el gigante decía. Y lo primero que David dijo fue: ¿qué le van a dar al que lo venza? ¿Qué le van a dar? Y le dijeron lo que le iban a dar. Y fue a otro lugar y preguntó: ¿qué le van a dar al que? Él quería estar seguro. Hermano, ¿cuántas veces Dios no te ha dicho que lo que viene después del problema va a ser grande? Y todavía andas preguntando y esperando que Dios te vuelva a hablar. Hoy cree conmigo que lo que viene es grande después de este problema. Después de esta enfermedad, después de esta dificultad, viene una gloria poderosa de parte de Dios. Alguien créalo conmigo: Señor, yo espero el milagro grande. ¿Sabe lo que le dijeron? El rey dijo que te va a exonerar, exonerará a él y a toda su familia de impuestos, que le daría riquezas y que le daría a su hija también. Hermano, lo que nos está esperando a nosotros es grande. No un matrimonio, porque ya estamos casados. No exoneración de impuestos, porque nos están poniendo más impuestos. Pero Dios nos va a dar para pagar los impuestos y para que nos quede. Dios nos va a dar para que sostengamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Lo que viene es grande. Toca a alguien y dile: por eso tienes que sacar el David hoy. Sácalo dentro de ti. Te repito, ¿cuál es el David que hay que sacar? El espíritu de autoridad que hay dentro de ti. Señor, ¿qué es lo que viene? Esta mañana estaba en reunión de pastores y se me acercó una pastora que tenía más de un año que no la veía. No venía a la reunión de pastores, estuvo bastante enferma, inclusive pasando por un proceso de cáncer. Se me acercó por la espalda y me dijo: Pastor Jonathan, Dios me dijo que le viniera a decir, no sé por qué, que el tiempo de Dios es perfecto para usted. Le dije: ¿cómo? Dios me mandó a decirle que el tiempo de Dios es perfecto para usted. Y se fue. Y de ahí, de esta mañana hasta acá, he estado meditando en todo lo que yo le he pedido a Dios. No para mí, para la iglesia. Y yo digo: Señor, si me dijiste que el tiempo es perfecto, es porque el tiempo está a punto de llegar. El reloj está a punto de marcar las 12 para mí. O sea que viene una recompensa. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo recogerán. Tus lágrimas no han sido simplemente para mostrar tu tristeza. Santo, estoy profetizando. Tus lágrimas son el agua que ha regado la semilla para que produzca el fruto de lo que Dios tiene preparado para ti. Alguien tiene que agarrar eso en esta noche. Yo sé que tus lágrimas, tu dolor es el fruto de lo que vas a recoger para la gloria de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios.
En segundo lugar, cuando sacamos el David que hay en nosotros, el David nos hace entender que la circuncisión es garantía de victoria y de triunfo. Que la circuncisión es garantía de victoria y de triunfo. Cuando David enfrentó a Goliat, cuando él oyó, David dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Usted sabe por qué David dijo incircunciso? Los que están tomando nota, los bendigo porque les gusta tomar nota. Anoten Génesis 17, versículos 7 al 10. Como no tenemos las pantallas disponibles hoy, usted lo anota y lo lee con calma en su casa. Yo se lo recito. Génesis capítulo 17, versículos 7 al 10. Hay que remitirse a eso para entender por qué David le dijo: ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Dios le apareció nuevamente a Abraham y le dijo: Abraham, pondré mi pacto entre mí y ti. Tu descendencia será bendecida y esta será la señal de mi pacto. Todo hijo varón será circuncidado, señal de que yo estaré con tus generaciones para siempre. O sea, fue un pacto de circuncisión que Dios hizo con Abraham y con todos los israelitas. Y todo israelita varón que se circuncida automáticamente adquiere la presencia de Dios con ellos. Lo que David estaba entendiendo y tratando de exhortar a Saúl y a los soldados es: con ese gigante puede ser muy grande, puede estar bien armado, puede vociferar lo que quiera, pero Dios no está con él. Dios está con nosotros. Hermano, si Dios por ti, ¿quién contra ti? Pastor, yo no me he circuncidado. Muchos de nosotros, no por religión, fuimos circuncidados. Los médicos hoy día hacen la circuncisión por salud en los varones. Pero de pronto dirán las hermanas: pastor, ¿y nosotras? La Biblia dice que ahora Dios quiere que circuncidemos el corazón. ¿Qué es circuncidar el corazón? ¿Qué es circuncidar? Cortar el prepucio del miembro viril. La telita, la parte de adelante del pene, la cortan. Eso lo hizo Abraham y cortó de él y de todos sus criados, y después de Isaí toda la descendencia. Esa telita, prepucio, simbolizaba inmundicia. Lo que Dios quiere es que tú saques la inmundicia que hay en tu corazón, la maldad, el pecado, los malos deseos, los malos pensamientos. ¿Y sabe cuándo pasó eso? El día que tú dijiste: Señor, te recibo como el Señor de mi vida. Ese día tú fuiste circuncidado. Lo que quiere decir, hombre o mujer, que desde ese día la presencia del Santo de Israel está contigo permanentemente. Gloria al Señor. Por lo tanto, el problema no tiene por qué atemorizarte, porque el problema es incircunciso, pero tú y yo hemos sido circuncidados por el Espíritu de Dios. Dale fuerte esa gloria y ese aplauso al que es digno de recibir la gloria y la honra. Cuando tú sacas el David que hay en ti, en tercer lugar, no te importa el menosprecio ni las palabras negativas contra ti. Repito, cuando sacas el David que hay en ti, no importa el menosprecio ni las palabras negativas que lancen contra ti. Cuando David llegó al campo y oyó al filisteo hablar y preguntó: ¿qué le van a dar al que lo venza? Y le dijeron: la hija del rey, lo exoneran de los impuestos y le dan riqueza. Y fue a preguntar a otro lado. Y le dijeron lo mismo. Uno de los hermanos, si mal no recuerdo, Eliab, lo vio y le dijo: ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Yo te conozco, sé lo terco que eres. ¿Con quién dejaste las ovejas de papá? En otras palabras, tú no deberías estar aquí. Tú eres un cuidador de ovejas. Lo menospreció. Pero David no le prestó atención al hermano. Aunque era mayor que él, aunque podía mandarlo, David sabía lo que había dentro de él. Hermano,
Cuando tú sacas el David que hay en ti, puede menospreciarte y hablarte negativo todo el que quiera. Escúchame, aún los hermanos en la fe, aún el pastor puede venir a hablarte negativamente, pero cuando tú sabes lo que hay dentro de ti, tú rechazas toda palabra negativa, porque tú crees es solo a la palabra de Dios. Cuando tú examinas tu vida, por eso, hermano, la mejor manera de saber si lo que estás viviendo es de Dios o es del diablo, es para bendición o es fracaso, examínate con el espejo de la palabra. Si usted está caminando bien con Dios, si usted está sirviendo a Dios, puedes tener la convicción de que todo lo que te pasa es para bendición y es para victoria. Pero si te has alejado de Dios, hermano, vuelve a Dios para que pueda venir la victoria. Número 4, cuando tú sacas el David de ti, la autoridad del Espíritu Santo, no importa lo inexperto que seas en la guerra. No importa lo inexperto. No importa. Y lo aplico. No importa lo inexperto que seas en la vida cristiana, en el conocimiento bíblico o en la guerra espiritual. Cuando David dijo, yo voy a pelear con él, el rey Saúl le dijo, tú eres un muchacho y ese es un hombre de guerra. Lo menospreció. David lo que sabía usar era una vara y un cayado, la honda. Con eso era que él sabía pelear. Él no sabía de armas de guerra, pero a David no le interesó. Hermano, cuando tú le crees a Dios, no necesitas hacer curso de teología, no necesitas tener una biblioteca de libros de guerra espiritual. Es más, no necesitas ni saber mucha Biblia, solo cree, porque al que cree todo le es posible. Hoy quiero que saques ese David dentro de ti. Ay, yo quisiera tener todo el conocimiento de los pastores, saber. No. Porque muchas veces los pastores nos pasa como Saúl, nos escondemos. Pero cuando tú tienes la autoridad del Espíritu, hermano, tú peleas en el Señor. Y termino en quinto y último lugar. Cuando tú sacas el David dentro de ti, tú sabes que la guerra es espiritual. Tú sabes que tu hijo no es él el que se está levantando contra ti. No es tu marido, tu mujer, no. Tú sabes que no es el jefe. Tú sabes que no son los vecinos. Tú sabes que no es la crisis financiera. Tú entiendes que todo es espiritual. Tú sabes que todo es espiritual. Porque usted sabe que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y el diablo puede usar aún al más ungido que hay en la iglesia. Si no, pregúntele a Pedro y a Jesús. Después de Pedro recibir tremenda revelación en Mateo 16, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le reconoció eso, ahora Pedro se deja usar por Satanás. Ahora Pedro permite que el diablo hable a través de él y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Satanás puede usar a cualquiera para hacerte entrar en una guerra humana y material. Satanás puede usar serpientes también. Si no, pregúntele a Adán y Eva. De alguna forma Satanás siempre va a tratar de sacarnos del propósito de Dios. Pero cuando usted levanta al David diariamente que hay en usted, usted sabe que la guerra es espiritual. Y como la guerra es espiritual, las armas tienen que ser espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Estas son las armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? David no usó lanza, David no usó la armadura de Saúl. David dijo, déjame usar lo que yo tengo. Cuando tú sabes que la guerra es espiritual y las armas son espirituales, tú no lees libros de otros, 5 pasos para la guerra. No, tú vas a la presencia de Dios y Dios te dice lo que tienes que hacer. Dios te dice, tienes que cambiar. Es más, no vas a tener ni que pelear. Dios lo que te va a decir es,
Cambia tu carácter y te doy la victoria. Sé siervo, sirve, busca servirme y vas a ver victoria. Diezma y ofrenda y vas a ver victoria. Dios te lo va a revelar y no vas a tener que buscar palabra de otro, porque la guerra es espiritual. ¿Y quién mejor para darte las armas espirituales? Colócate de pie, por favor.